Nos vamos a, en motivo de los 500 años de la Reforma que hemos estado celebrando durante todo este mes de octubre. Para los que no saben, octubre es el mes de la Reforma Protestante y más especialmente el año 2017 es el año donde se cumplen los 500 años de la Reforma. Así que en el día de hoy, hermanos, vamos a estar examinando, y como dije al principio, en el saludo y en esta mañana, en el recibimiento, vamos a estar examinando la vida de uno de los hombres quizás más usados después del apóstol Pablo y de otros hermanos muy notables como Spurgeon, y que ha sido de gran beneficio para la iglesia de Cristo. Estaremos hablando hoy y meditando un poco en la vida de Juan Calvino. Ahora, para los que de pronto vienen por primera vez y están aquí en esta iglesia, pensarán que vamos a predicar y a exaltar la vida de un hombre. Dirán, bueno, estamos en la vivienda, como que me trajeron al lugar equivocado porque van a hablar de un hombre y no me van a hablar de Cristo. Bueno, vamos a hablar de Cristo y cómo Cristo usa a hombres, o usó hombres y sigue usando hombres hasta el día de hoy, como Juan Calvino. Por eso escogí este texto de Efesios en esta mañana, donde el texto nos dice claramente que Cristo mismo constituye a unos hombres, apóstoles, algunos primeros hombres, solo 12, más el apóstol Pablo, fueron constituidos en un oficio único, el oficio del apostolado, que tenían la no pequeña tarea de escribir la revelación recibida por Dios, por ellos de parte de Dios, y darla a la iglesia. Fueron ellos hombres únicos, portadores de la revelación divina, ellos y a quienes ellos encomendaron también, como Marcos, como Lucas, como Judas, como Santiago. Luego vemos el texto nos dice, y Dios también constituyó a otros profetas, y está hablando aquí a los profetas del Nuevo Testamento como Ágabo, las hijas de Felipe en el libro de Hechos, y algunos profetas que se nos narran se nos habla en el libro de Primera de Corintios. Hombres y mujeres que recibían de Dios mensajes en un momento en que la iglesia no tenía el canon, no tenían los 66 libros definidos, recibidos como vimos hace 8 días, no inventados, no metidos ahí por capricho, recibidos por la iglesia aún. Y esos hombres y mujeres eran encargados de dar los mensajes de Dios al pueblo de Dios. Otros evangelistas, que la Biblia no nos habla mucho de estas personas, pero probablemente eran hombres y mujeres que tenían la labor de ir y llevar el evangelio, como su nombre lo dice, a muchos lugares donde el evangelio no había sido escuchado jamás. Y finalmente, vemos aquí en nuestro texto que se nos dice que Cristo constituyó pastores maestros. Y cuando hablamos de pastores maestros, no nos estamos refiriendo únicamente a los que existen hoy día. Estamos hablando de todos los pastores y maestros durante toda la época de la iglesia, desde su fundación en el año en que Jesús caminó sobre la tierra hasta el día de hoy. Cómo Cristo ha constituido y ha dado dones a su iglesia en todas las épocas, en todos los tiempos. Así que nuestro hermano Juan Calvino entra dentro de este texto. Él fue constituido, ya lo veremos, su gran labor, ya veremos su gran legado para nosotros. Él fue constituido como pastor maestro en un contexto distinto a nosotros, pero que compartimos juntamente con él muchas cosas. ¿Y cuál es realmente el propósito en esta mañana de hablar de este hombre? Bueno, el texto nos dice en el versículo 12 que estos hombres fueron dados a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veremos los aportes tan importantes de este hombre, cómo él ayudó en esta tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y cómo este hombre fue utilizado para la edificación del cuerpo de Cristo, que todavía, hermano, aunque muerto, todavía habla a través de sus
comentarios, a través de sus sermones, muy útiles. Para mí personalmente, Juan Calvino es de los mejores comentaristas de la Biblia. Un hombre muy docto, un hombre muy conocedor de las Escrituras y, como veremos, un hombre muy piadoso, un hombre santo de Dios. Así que, sabiendo lo que Pablo dice en nuestro texto, Dios nos ha dado grandes maestros de la Biblia a lo largo de la historia. Ahora bien, el cristianismo moderno, hermanos, haciendo alarde de una falsa humildad, dice que nada debemos nosotros aprender de hombres. Dicen ellos en un alarde de una super espiritualidad disfrazada. No debemos nunca hablar de otros hombres. Eso es darle gloria a los hombres, dicen ellos. Pero lo que ellos no dicen es que ellos son las superestrellas de sus iglesias. Ellos son los super ungidos, incuestionables, que siempre tienen que ser escuchados bajo la advertencia de que si no se presta atención a ellos, caerá la maldición de Dios sobre las personas. Es una abierta contradicción, hermanos, decir que no debemos aprender de maestros de la antigüedad constituidos por Cristo y pensar al mismo tiempo que el que se para los domingos en una iglesia es un ángel o es un extraterrestre. Es un hombre también. Así que en esta mañana exaltaremos no a un hombre, como digo, sino la gran obra de Dios, la gloria de Dios al usar a un hombre como nuestro antecesor, Juan Calvino. Hermanos, todos los creyentes deberíamos estar agradecidos con el Señor por la vida de estos hombres reformadores. Hasta aquí, durante 3 domingos, hemos estado examinando cómo Dios movió a estos hombres a hacer grandes cosas por amor a Cristo. Hace 8 días vimos cómo Martín Lutero se paró a desafiar mismo al magisterio de la iglesia romana e incluso a desafiar a la misma autoridad del Papa, que era incuestionable hasta ese tiempo. Esto, hermanos, era impensable en aquella época. Levantarse contra un hombre con tal autoridad, con tal poder, era algo que las personas de su época no podían creer. Incluso, como vimos hace 8 días, Lutero fue llamado un hombre soberbio por creer las Escrituras. Fue llamado un hombre arrogante por llevar la contraria a las enseñanzas del magisterio de la iglesia romana. Así que, hermanos, debemos regocijarnos en estos hombres porque ellos fueron instrumentos de Dios en sus manos. Ellos hicieron un gran cambio en la vida espiritual del mundo entero. Hermano, 500 años después, su labor todavía sigue vigente. Sus enseñanzas están tan vigentes, son tan actuales como el tiempo en que ellos estuvieron vivos, hermanos. ¿Qué celebramos nosotros en estos 500 años de reforma? Celebramos y me perdona la palabra que voy a usar, la medio bobadita, de regresar al patrón de las Escrituras, de regresar al patrón bíblico que la iglesia había abandonado y hoy la iglesia romana ha abandonado. Se han alejado de Dios, se han alejado de su palabra y Dios se valió de hombres como Lutero, como Juan Calvino, como John Knox, como Zwinglio, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, usados por un Dios poderoso para hacer regresar a la iglesia al patrón de las Escrituras, para volver y regresar la centralidad de la palabra de Dios a su lugar donde corresponde, que es en medio de la iglesia de Cristo. Así que por eso, hermanos, estoy yo en esta mañana hablando de esto, porque no es cualquier cosa, hermanos. Vuelvo y repito, sería una falsa humildad decir que no tenemos nada que aprender de estos hombres. Sería una pura humildad, una pura prepotencia, arrogancia pensar que yo, por ejemplo, puedo entender la Biblia mejor de lo que lo entendieron estos hombres. Por eso esta mañana estaremos examinando a este hombre, su legado, su obra y un poco de su vida. Podemos estar viendo a nuestro Dios actuando soberanamente y providencialmente, usando a hombres comunes y corrientes. Ahora, hermanos, cuando hablamos de Juan Calvino en sí, no resulta nada sencillo hablar de este hombre. Porque la vida de este hombre y sus aportes son tan amplios y tan grandes que requeriría probablemente unos 3, 4 sermones para poder nosotros hablar de todo lo que este hombre influenció al mundo occidental.
en el siglo XVI. Este hombre fue uno de los grandes reformadores. Se le llama Calvino el gran reformador ginebrino. Uno de los principales personajes. Muchos libros se han escrito acerca de él, muchas biografías, muchas menciones especiales. Y lastimosamente el cristianismo, que no conoce su historia, para muchos de ustedes aquí será un hombre desconocido. Así que, ¿quién es este hombre? Bueno, este hombre, Juan Calvino, nació el 10 de julio de 1509 en una ciudad de Francia llamada Noyon. Y este hombre nació en un momento circunstancial muy importante, un momento supremamente importante para la Reforma, porque Lutero ya había pronunciado sus conferencias en la Universidad de Wittenberg. Recordemos que para el año 1517 es cuando Lutero pega estas tesis en la puerta de la catedral en Wittenberg, y más o menos Calvino nace unos 1509, unos 8 años antes. Así que este hombre de Dios lo hizo nacer y lo puso justamente en un momento en la historia vital para el cristianismo. El padre de Juan Calvino, Gerard Calvino, era un hombre que se había formado solo, era un hombre que era un notario y era un abogado de sacerdotes, y además de ser también secretario del obispo, era un hombre que tenía mucha influencia, era un hombre que tenía una posición social muy privilegiada, y se dice que desde su puesto de trabajo, trabajaba allí sin cesar en favor de la iglesia, en favor de los monjes, en favor de los sacerdotes. Todos los hombres tenían una buena imagen, y apreciaban y respetaban a este hombre, Gerard Calvino. Era un hombre perspicaz, un hombre muy astuto. Y la madre de Juan Calvino, Jeanne Lefranc, era una mujer muy hermosa, dicen los historiadores, una mujer muy piadosa. Y antes de Juan Calvino nació uno de sus hermanos, se llamó Charles, y después de él nacieron otros dos, que como ustedes lo saben en la Edad Media, la salubridad no era muy buena. Estos niños murieron en su infancia, y después de estos dos niños nació nuestro querido hermano Juan. Y después de Juan nació otra hermana que se llamó, un hombre que se llamó Antoine. Así que Calvino nació en un entorno familiar muy particular. El padre de Juan Calvino se preocupaba mucho por el futuro de sus hijos. Él planeaba educarlos para que ellos también tuvieran un lugar dentro de la iglesia católica. Así que este hombre necesitaba dinero para poder mandar a este hombre a la universidad. Y este hombre, utilizando su influencia y sus conexiones, logró que Juan Calvino tuviera cargos eclesiásticos ahí primeramente en su ciudad, en Noyon, en Francia. Y aunque Calvino nunca fue ordenado, el primer beneficio que se le asignó a Juan antes de que cumpliera 12 años era ser uno que ayudara, pues como es la costumbre, al sacerdote de su ciudad. Después de esto, Calvino ingresó a la Universidad de París en agosto de 1523 con 14 años de edad, muy parecido como hoy. Y allí tuvo la oportunidad de estudiar con hombres muy importantes. De allí hay un ex sacerdote llamado Mathurin Cordier, conocido en Francia por ser un hombre muy docto en enseñar, y gracias a este hombre Calvino pudo escribir tanto en latín como en francés. Calvino aprendió el arte de la declamación con este hombre. Calvino aprendió a escribir de una manera muy, muy brillante. Así que fue un hombre que fue estudiado de una manera privilegiada, aprendió filosofía, dialéctica, y después, en 1528, adquiere su maestría en artes. Ahora, Calvino había sido destinado por su papá para seguir una carrera teológica. En 1527, el papá de Juan Calvino tuvo una desaveniencia con el capellán de la catedral de Noyon y tomó una decisión. Así que él decidió que Juan estudiara derecho en vez de teología. Juan Calvino nunca discutió esa decisión de su padre en cuanto a cambiar de carrera, sino que obedeció y se fue para Orleans a estudiar en esta universidad, y empezó allí en la Facultad de Jurisprudencia.
Así que los hermanos que son abogados deben estar muy contentos porque Juan Calvino también fue abogado como ustedes. Allí estudió con grandes juristas de la época. Inclusive este hombre, por su brillantez, por su inteligencia, muchas veces cuando los profesores no iban a la universidad, él servía de profesor auxiliar. Después de eso, este hombre sigue estudiando, aprende después griego, estudia el Nuevo Testamento en el idioma original. Amaba la literatura este hombre más que las leyes que había estudiado. Así que Juan Calvino pasa la mayoría del tiempo en clases de noche y de día estudiando de manera personal. Es un hombre muy conocido, muy conocedor de la literatura griega, de la literatura latina. Su primer libro en escribir no fueron las instituciones, fue un comentario a Séneca, un gran filósofo griego, un hombre que escribió fábulas, contemporáneo más o menos del apóstol Pablo. Y este hombre empezó a crecer más y más, a ser más reconocido por su erudición, pero lastimosamente nadie compró su comentario y se endeudó con la imprenta de su época. Y ahora, hermanos, ocurre para el año 1532 y 1533 la experiencia más importante en la vida de este hombre, hermanos. Este hombre se convierte al Evangelio. Entre la publicación de su comentario de Séneca en abril de 1532 y el otoño de 1533, Juan Calvino se expone al Evangelio y experimenta una conversión repentina. Y mire lo que este hombre dice en su testimonio: Dios subyugó mi corazón con una conversión repentina. Dice Calvino en su comentario a los Salmos: inmediatamente me sentí inflamado por un deseo intenso de progresar en mi nueva fe. Y aunque no abandoné del todo mis otros estudios, ya no lo seguía con el mismo entusiasmo. Ahora, aunque no se sabe mucho más de esta conversión, sí se supo que este hombre continuó caminando desde este momento en adelante y nunca volvió a ser igual. Desde ese entonces la religión para Calvino ocupó el primer lugar en sus pensamientos. No se sabe hasta qué punto había pensado en desligarse de la iglesia romana, pero lo que este hombre ha experimentado realmente fue una conversión. Se dice que el 4 de mayo de 1534 renunció voluntariamente a los beneficios eclesiásticos que su papá le había conseguido y que obviamente era su fuente de ingreso, y este hombre, decidido, se dirigió otra vez a su pueblo natal, Noyon, donde fue encarcelado por un breve periodo de tiempo. Después de esto fue puesto en libertad y comienza contra Calvino una severa y fiera persecución en Francia, después de octubre de 1534. Francia se convirtió para Juan Calvino, después de su conversión y empezar su ministerio, en una tierra peligrosa para él. Así que en el próximo año, en 1535, Calvino se va a la ciudad suiza de Basilea, donde comienza allí su gran ministerio. Así que la vida de este hombre es muy interesante, hermanos. Vemos a Dios obrando lentamente en este hombre, primero preparándolo como un hombre muy erudito, muy conocedor del griego, del hebreo, muy conocedor de estas cosas. Y luego el Señor convierte a este hombre. Ahora, en primer lugar aparece, no voy a hablar toda la biografía, me daría aquí hasta las tardísimo, voy a tocar temas importantes. Vamos a ver cuándo Calvino empezó a escribir su famosa obra, Las Instituciones. Después de que el protestantismo comenzó a avanzar en Europa, llegó a Francia y lo primero que hicieron los franceses protestantes fue protestar contra la misa. Ellos en todo lugar pegaban carteles diciendo que la misa era una herejía, era una abominación. Como decimos, los protestantes siempre han sido personas osadas y valientes, en cierta manera hasta irrespetuosos. Así que el rey de Francia, al ver esta actitud de estos protestantes franceses, se levanta contra ellos. Francisco I, que era el rey de esta época, estaba en negociaciones con los protestantes alemanes para conseguir ayuda contra Carlos V, que fue el rey
que se entrevistó con Lutero, delante del que leímos estas famosas frases de que Dios me ayude, que mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Dice, por tanto, como medio para justificar la persecución francesa, publicó una carta a este rey en febrero de 1535, donde se acusaba a los protestantes franceses de tener propósitos anárquicos que ningún gobierno podía tolerar. Muy similar como hizo Nerón en la época antigua, que acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma. El rey de Francia se inventó esto para empezar una persecución abierta contra la iglesia de Cristo. ¿Y qué hizo este hombre, Calvino? Ante esta situación, Calvino se sintió llamado a salir en defensa de sus hermanos calumniados. Así que en 1536, mientras se encontraba en Basilea, Calvino empezó a escribir y sacó a la imprenta la primera edición de estos tomos de la institución de la religión cristiana. Noten ustedes el contexto en que se escribió esta obra. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de leerla. Es una joya, hermanos, de la teología sistemática. El hombre allí define la oración, define las obras de los creyentes, define el evangelio, define la justificación por la fe. Es una obra increíble. Ahora, inicialmente Calvino escribió esta obra no con la intención de hacer entrar en razón al rey, sino que fue escrita para ayudar a los nuevos creyentes protestantes que necesitaban aprender las verdades básicas y fundamentales de la Biblia. Este hermano vio la necesidad de que los protestantes tuvieran una mente informada de las verdades bíblicas, así que él escribe esta magnífica obra. Y ahí es donde empieza, hermanos, a verse el calvinismo como lo conocemos. Esa palabra calvinismo que muchos aborrecen y odian, que otros con una falsa humildad dicen que no se llaman a sí mismos calvinistas, que son de Cristo nada más. Allí comienza Calvino de una forma ordenada, de una forma lógica, a organizar estas verdades bíblicas. Así que en la edición de 1536, aunque no era el libro que nosotros conocemos, que yo lo tengo en mi casa, tengo los 2 tomos, es una cosa como así de gruesa. Todavía no ha tenido esa forma. Calvino solo había sacado el primer tomo. Ya en la segunda edición de 1559 era la más ordenada y es la que tenemos nosotros hoy día, la que ustedes pueden ir a comprar en alguna librería cristiana. Así que este hombre, como ustedes ven, escribe, y desde el principio de su vida hay una preocupación por, como dice Efesios 12, edificar el cuerpo de Cristo. Este hermano ve a la iglesia en Francia perseguida y lo primero que hace es organizar las verdades de Dios para que los nuevos creyentes que se enfrentaban a una situación de persecución pudieran entender las verdades bíblicas de una manera más clara y más ordenada. Ahí vemos a nuestro Dios supliendo a su iglesia siempre con la verdad bíblica, usando hombres eruditos, preparados como Calvino, para hacer esta misma labor. En segundo lugar, cuando hablamos de Calvino, hermanos, también tenemos que recordar la gran y muy famosa doctrina que la mayoría de reformados o todos los reformados sostenemos, y es la soberanía de Dios. Siempre se asocia a Calvino con la soberanía de Dios, así como nosotros podemos hablar de Miguel Ángel relacionado con el arte, podemos pensar de Picasso con el arte también, plásticas, como podemos pensar, no sé, de algún actor famoso, Schwarzenegger, relacionado con películas. De la misma manera, Calvino se le asocia de la misma manera con la soberanía de Dios. Ahora, hermanos, está claro, esta doctrina no es inventada por Calvino. Se encuentra en las páginas de las Escrituras. Es tan antigua como la propia fe, ya que no hay algo tan fundamental para nosotros, hermanos, como entender que Dios existe y que Dios es Rey de reyes y Señor de señores todopoderoso. Esta verdad, que aunque dicha por muchos cristianos, es abandonada hoy por ellos. Los cristianos no creen hoy en la soberanía de Dios. Dios solamente es soberano para hacer milagros, pero no es soberano para salvar. Todos los santos de las Escrituras, hermanos, creyeron en esta verdad, y todos aquellos hombres que le siguieron después, Agustín, Tomás de Aquino, los padres de la iglesia, todos estos hombres, hermanos, creyeron en la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Calvino con todos estos hombres? Calvino exhibe de una manera más coherente, más exuberante, lo que nadie había dicho
antes jamás, que la soberanía de Dios está relacionada con todas las doctrinas de la Biblia. La creación, la providencia, la caída, la redención. Dios está al control de todos y cada uno de los eventos. La soberanía eterna, absoluta, efectiva e irresistible de Dios, dice Calvino, impregna concienzudamente y satura todo el relato de las Escrituras. Este hombre relacionó por primera vez la soberanía de Dios con todos los eventos bíblicos. Ahora, para Calvino, hermanos, la soberanía de Dios no es un debate filosófico, donde dos personas se sientan una tarde con un café a hablar acerca de la soberanía de Dios. No, para Calvino, la soberanía de Dios es el pináculo principal, como la cima de una montaña, donde podemos nosotros subir, como hace el hermano Fabián, cuando se va por allá arriba al Nevado, y desde allí puede ver todo el panorama de una región. De la misma manera, para Calvino, la soberanía de Dios es la punta de la montaña donde nos subimos y miramos a todo el resto de doctrinas, todo el resto de la vida cristiana, y vemos que tiene sentido. Es aquella pieza en el rompecabezas que le da sentido y forma a todo el resto de las cosas en las Escrituras. Por eso vemos a este hombre hablando como nadie ha hablado hasta hoy acerca de la soberanía de Dios. Dice Calvino en las Instituciones, libro 1, capítulo 18, Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo Dios limpio de toda mancha. Noten ustedes cómo Calvino allí denota cómo Dios utiliza incluso la maldad de los hombres pecadores para él llevar a cabo todas sus obras. Hasta allí los grandes teólogos de la antigüedad se han envuelto en grandes debates y era para ellos muy difícil definir con palabras sencillas esto. Y eso es lo que Calvino hace, hermanos. Este hombre habla de la soberanía de Dios de una forma tan sencilla que desde los niños hasta las personas más adultas podían entender por primera vez un asunto que solamente era de los académicos y de los eruditos de aquella época. Calvino lo que hace es bajar a un nivel más sencillo, con palabras sencillas del pueblo, unas doctrinas que para las personas eran imposibles de entender. En tercer lugar, hermanos, recordamos a Juan Calvino, y este es el punto donde más me voy a demorar. Este hombre tenía un alto concepto de las Escrituras. Calvino estaba firmemente comprometido con la palabra de Dios, con la predicación. Para Calvino lo dice él que la Biblia es lo que Dios dice. No hay nada relevante que no sea una novedad especial sobre la iglesia, sobre la Biblia, que Calvino no haya examinado. Su doctrina, dice Calvino, de la inspiración divina es algo que me abruma, dice. Capta mi atención y se gana mi aprecio. Este hombre, hermanos, tenía un compromiso con la palabra de Dios. Este hombre estaba altamente comprometido con la predicación bíblica. Tanto así que Calvino, junto con Lutero y otros reformadores, comenzó por primera vez en muchos siglos a exponer libros de la Biblia completos, versículo por versículo. Este hombre evitaba las interpretaciones simbólicas y alegóricas que los sacerdotes hacían en aquella época. Procuraba transmitir el verdadero sentido de cada texto dentro de su contexto, basándose en la interpretación gramático-histórica. Cuando Calvino trataba de un asunto en particular, tenía una gran sensibilidad hacia la doctrina, trataba de escribir en los análisis de los textos de una forma muy sencilla. Una de las cosas que ustedes pueden notar en los sermones de Juan Calvino es que él no utiliza muchas ilustraciones. Este hombre no usa muchas palabras elaboradas, es un hombre que habla simplemente de una forma muy sencilla. Este hombre, al tener un gran conocimiento del latín, de la ley, de la lógica, del griego y del hebreo, hizo que tuviera gran éxito como intérprete de las Escrituras. Calvino, hermanos, creía en el poder de Dios en la predicación de su palabra.
Este hombre, hermanos, en el libro de Hechos, entre el año 1549 y 1554, hizo 189 sermones del libro de Hechos. Hizo 75 sermones en las armonías de los evangelios. Él tomó los 4 evangelios, empezó a armonizarlos y de eso sacó 65 sermones. Entre Jeremías, Lamentaciones, los profetas menores y Daniel, hizo 174 sermones. 185 sermones en Ezequiel, 159 sermones sobre el libro de Job, 200 sermones del libro de Deuteronomio, 342 sermones en Isaías, 123 sermones en Génesis, 107 sermones en Primera de Samuel, 87 sermones en Segunda de Samuel. Hermanos, este era un hombre que predicaba la palabra de Dios. No era un hombre que se paraba un domingo a ver qué se inventaba. No era un hombre como los de hoy que se paraba a ver qué dice, que motive a las personas, que las haga sentir bien. Era un hombre que estaba supremamente comprometido con la predicación expositiva. Hermano, ¿por qué en esta iglesia se predica la Biblia versículo a versículo, capítulo a capítulo, cada domingo? Hermano, porque es el legado de los reformadores y es la evidencia de la palabra de Dios, es la forma en que nosotros debemos estudiar las Escrituras. Este hombre, hermanos, consumió su vida predicando la palabra de Dios. Las personas que vivían en Ginebra, en Suiza, no Ginebra Valle, ¿no? Suiza, escucharon domingo tras domingo, día tras día, a Calvino. Fueron instruidos, amonestados, exhortados, reprendidos por este hombre. Y mire lo que decía Calvino a la hora de predicar. Dice lo siguiente: cuando expongo las santas escrituras, mi regla debe ser siempre la siguiente: que aquellos que me oigan reciban provecho de la enseñanza que presento y sean edificados para salvación. Si no tengo buena voluntad, si no procuro la edificación de mis oyentes, escuche lo que él dice: soy un sacrílego y estoy profanando la palabra de Dios. La enseñanza por sí misma no es suficiente porque somos fríos e indiferentes a la verdad de Dios. Es necesario que ésta penetre en nosotros, dice Calvino. El predicador debe hacer uso de la vehemencia para que podamos saber que esto no es un juego. Debemos hacer uso de la palabra de Dios en nuestra vida para que podamos sentirnos despiertos y no profundamente dormidos. La consecuencia de esto en el predicador es que no basta con que diga: esta es la voluntad de Dios. Y continúa Calvino diciendo: el pastor debe utilizar la vehemencia y la vivacidad para dar vigor y poder a la palabra de Dios. Desde luego esto tiene que hacerse con dulzura y suavidad, pero hay que llevarlo a cabo. La gente no debe decir: ¿pero cómo? Esto es demasiado difícil de llevar. No debería seguir por esa línea. Los que no soportan ser reprobados deberían buscarse otro maestro que no fuese Dios. Muchos no podrán aguantarlo. Pero ¿cómo es posible que esta sea la forma de enseñar? No puedo creerlo. Queremos ser ganados por medio de la dulzura, decían las personas en la época de Calvino. Si es así, ve y enséñale a Díscomo. Ve y enséñale a Dios cómo debe impartir sus lecciones. Esta es nuestra gente sensible que no puede soportar ni un solo reproche. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que se nos enseñe de otro modo. Entonces marchaos a la escuela del demonio, dice Calvino, y él os adulará hasta la saciedad y os destruirá. Este hombre creía, hermano, que hay que enseñar fuerte cuando la palabra de Dios hay que enseñar fuerte, que hay que enseñar de una manera con gracia cuando la palabra de Dios se enseña con gracia. Era un hombre fiel a la palabra de Dios. Este hombre hacía gala de un profundo compromiso con la absoluta autoridad y suficiencia de las Escrituras. Este hombre respetó todos los libros de la Biblia. Todos los escritos, también de los padres de la iglesia, eran leídos por Calvino. Las confesiones de fe, los credos. En los pensamientos de Calvino, el pensamiento de Calvino comenzaba con la Biblia, se filtraba con la Biblia y terminaba con la Biblia, hermanos. Este hombre fue un asiduo defensor de la sola Escritura. Hermanos, es interesante conocer a hombres como estos.
Ahora, ¿cuáles fueron las ideas fundamentales que Calvino desarrolló en su época? Quizás, hermanos, la idea más importante para Calvino es la afirmación esencial de que un sistema teológico de enseñanzas ha de ser consistente y coherente tanto para enseñar las Escrituras como para defenderlos. Ahora, ¿qué aprendemos de Calvino, hermanos? Al oír de un hombre que enseñó la palabra de Dios con tal pasión, con tanta fuerza. Bueno, no es tanto sus doctrinas, sino más bien Calvino nos demuestra cómo la Biblia sirve de fundamento para entender más y más la Escritura y para ahondar y aferrarnos mucho más a ella. Cuarto punto. Calvino no solamente predicaba de una manera expositiva, sino que su ministerio estaba centrado en Cristo Jesús. Calvino pensaba en Cristo, hablaba de Cristo y sobre todo vivía para Cristo. Este hombre buscaba en cada oportunidad que tenía acentuar la gloria de Cristo. La teología de Calvino era esencialmente una teología redentora. Es decir, para Calvino la obra máxima de Cristo, aparte de su resurrección, era la obra redentora de la cruz. Una teología también de evangelización. Calvino creía que los pecadores debían ser enseñados en el día del Señor. Calvino veía a Cristo, sin descuidar al Padre y al Hijo, como el tema central de toda la Biblia. Acerca de Lucas 24:46, Calvino escribe lo siguiente. Aquellos hombres que se encuentran con Cristo en el camino de Maús y Jesús les muestra las Escrituras y su corazón arde mientras Jesús les explicaba la Biblia. Calvino comenta de este pasaje lo siguiente: estas palabras nos enseñan asimismo lo que deberíamos aprender principalmente de la ley y los profetas. Es decir, que siendo Cristo el fin y el alma de la ley, todo lo que aprendamos sin Él y al margen de Él no tiene valor ni provecho. Por tanto, quien quiera tener un dominio de las Escrituras debe tener un dominio de la persona de Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué Calvino se sumó a la Reforma? ¿En qué momento Calvino empezó a estar en contra de Roma? Bueno, Calvino dice lo siguiente: Roma había destruido la gloria de Cristo. ¿Por qué? Dice Calvino, en primer lugar, invocaban a los santos para que intercedieran robando así el lugar de Cristo. Adoraban a la bendita Virgen, dice Calvino, cuando solo Cristo debe recibir adoración. Ofrecían un sacrificio continuo en la misa, cuando el de Cristo en la cruz es completo y suficiente. Elevaron la tradición de la iglesia al nivel de las Escrituras y llegaron a hacer de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo dependiera de las palabras de los hombres para tener autoridad. Dice Calvino en su comentario a Colosenses: ¿cómo es posible que nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas? Y la respuesta de Calvino es: porque no se percibe la excelencia de Cristo en nosotros. En otras palabras, el gran guardián de la institución bíblica a lo largo de los siglos es la pasión por la gloria y la excelencia de Cristo. Cuando Cristo ya no es el centro, todo comienza a desviarse hacia otro lugar. Esto no presagia nada bueno en cuanto a la fidelidad doctrinal, porque perdemos nuestra centralidad en Dios. Hermano, Calvino era un hombre centrado en Cristo. Era un hombre que vivía por la gloria de Cristo. Por eso, si ustedes han visto, en latín hay una frase muy famosa dicha por Calvino, y es la palabra coram Deo. Mi corazón delante de la presencia de Dios. Calvino creía firmemente en la omnipresencia de Dios y creía que su corazón estaba siempre siendo examinado delante de la presencia de Dios todo el tiempo. ¿En qué otra cosa Calvino estaba en contra de la iglesia romana? En aquella época, muy similar como hoy, hermanos, ustedes conocen que el catolicismo romano tiene un calendario, ¿no? Calendario litúrgico. Y ustedes se dan cuenta, y lo saben, todos venimos de allí, en todas las iglesias católicas se lee el mismo pasaje, se leen los mismos salmos, se leen todas las cosas igual en todo lugar. Calvino en aquella época estaba en contra de estas cosas porque él decía que estos pasajes estaban siendo sacados fuera de su contexto original
Y por culpa de estas cosas era que la iglesia romana siempre, de ella salían errores por todo lugar. Calvino estaba en contra de esta orden litúrgico eclesial, este calendario. Decía Calvino, esto corta la Biblia en pedazos, no relacionados, y hace que los hombres caigan en graves errores. Así que para Calvino, sacar pasajes fuera de su contexto era un grave error. Decía Calvino, no debemos elegir y sacrificar las Escrituras para complacer nuestra propia fantasía, sino que debemos recibir todo el consejo de Dios sin excepción. Dice Calvino con respecto a esto, ¿qué orden deben seguir los pastores en la enseñanza? Primero, que no estimulen a su gusto lo que es rentable para ser dicho y lo que se debe omitir, pero que dejen que solo Dios se ordene a su gusto. Entonces sucederá que los inventos de los hombres no tendrán entrada en la iglesia de Dios. Nuevamente, el hombre mortal no será tan osado como para arruinar la Escritura y hacerla a pedazos, para que disminuya esto o aquello a su gusto, para poder oscurecer algo y suprimir muchas cosas, sino que se entregará todo lo que se revela en las Escrituras. Un hombre, hermano, realmente que estaba comprometido con la palabra de Dios, su exposición. Por eso Calvino, hermanos, en su iglesia, todos los años que estuvo en la Catedral de San Pedro, allí en Ginebra, predicó la Escritura todos estos años. Tanto se dice que Calvino empezó la serie de Romanos, estalló una guerra contra él, fue llevado preso, estuvo 3 años preso. El hombre regresó a predicar Romanos justo en el pasaje donde había quedado y nunca habló acerca de lo que le ocurrió en los 3 años que estuvo en la cárcel. Calvino era tan cuidadoso con la predicación que él nunca hablaba ni siquiera de sí mismo en los sermones. Este hombre nos debería sorprender, hermanos, por su compromiso con la Escritura. Dice Calvino, todo el propósito de la predicación es dar gloria a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, no crean que él la tuvo fácil. Todo lo que estoy nombrando suena como muy fácil, como que él pueda venir y predicar todos los domingos igual. Bueno, se nos dice que los oponentes de Calvino no solamente argumentaron en su contra, y dicen los historiadores que Calvino era un hombre muy tímido, a Calvino no le gustaba el conflicto. Sus enemigos, ¿qué hacían? A veces, Calvino iba por las calles de Ginebra y sus enemigos ordenaban a los perros que persiguieran a Calvino. Disparaban por afuera de las ventanas sus mosquetes para que el hombre se asustara, y también disparaban ahí afuera en la entrada de la iglesia mientras el hombre estaba predicando. A veces las personas, sus enemigos, entraban en los sermones y empezaban a hablar fuerte y empezaban a toser mientras predicaba. Incluso amenazaron con matarlo y difundieron muchas historias falsas sobre él. Dice J. Packer, la cantidad de tergiversaciones a que ha sido sometida la teología de Calvino es suficiente para probar muchas veces su doctrina de la depravación total. Sus mismos enemigos le dan la razón cuando él habla de la depravación total. Para terminar, hermanos, este hombre, aunque tímido, este hombre, aunque muchas veces huyó a los conflictos, era un hombre que cuando la verdad de Dios era atacada, se convertía en un león, hermanos. Este hombre era un hombre valiente. Se nos dice que una de sus acciones más valerosas fue cuando regresó a Ginebra. Era muy consciente de que él podía ser martirizado. Como ya dije, sus enemigos le estorbaban de todas las maneras para que él no pudiera predicar. Y este hombre tenía la posibilidad de que fuera ejecutado. Y este hombre, ¿qué hacía? Escribe una carta a su amigo Guillermo Farel sobre sus sentimientos acerca de regresar a Ginebra. Y dice Calvino lo siguiente. Y escuchen lo que dice este hombre, hermanos. Me sometería a la muerte 100 veces en vez de esa cruz en la que tuve que sufrir 1000 muertes a diario. Lo repito, me sometería a la muerte 100 veces en vez de esa cruz en la que tuve que sufrir 1000 muertes a diario. Este hombre estaba comprometido con su iglesia. Por más que tenía enemigos, por más que los hombres hacían
le hacían oposición, este hombre no dejaba de predicar en su iglesia. El segundo tiempo en que él estuvo en su ministerio, después de que fue encarcelado y regresó, fueron tiempos donde Calvino estuvo muy solo y muy aislado. Subía a su púlpito a diario, se encontraba con muchas dificultades. Este hombre después con el tiempo empezó a enfermarse, su salud empezó a deteriorarse. Pero aún así Calvino, domingo tras domingo, hermanos, se paraba en el púlpito de su iglesia a enseñar la verdad. Otras personas empezaron a acusarlo al final de su vida y lo empezaron a decir y se jactaban. Dice, varios grupos de ciudadanos de Ginebra le causaron mucho dolor. Unos de ellos fueron los libertinos, que se jactaban de su pecaminosa permisividad. Reivindicaban la inmoralidad sexual como algo lícito, argumentando que la comunión de los santos significaba que sus cuerpos debían unirse a las esposas de los demás. Los libertinos practicaban el adulterio abiertamente y a pesar de ello pretendían acercarse a la mesa del Señor, cosa que Calvino no permitió. En un encuentro épico, Philibert Berthelier, un destacado libertino, fue excomulgado a causa de su conocida promiscuidad sexual. Por consiguiente, se le prohibió tomar parte en la cena del Señor. Por medio de la turbia influencia de los libertinos, el consejo de la ciudad pasó por alto la decisión de la iglesia y Berthelier y sus colegas vinieron a la iglesia a tomar la Santa Cena, con sus espadas desenfundadas y dispuestos a pelear. Vayan, hermanos, venir una persona con una espada a obligarme a mí que le dé la cena, porque sí. Y mire lo que dice la historia. Con una atrevida audacia, Calvino bajó de su púlpito, se puso delante de la mesa del Señor y dijo: podéis machacar estas manos, podéis arrancar estos brazos, podéis quitarme la vida, mi sangre os pertenece, podéis derramarla, pero no me obligaréis jamás a entregar las cosas santas a aquellos que profanan y deshonran la mesa de mi Dios. Era un león, hermano, defendiendo. Y dice que Berthelier y los libertinos envainaron otra vez sus espadas, no había nada que hacer, salieron y se fueron. Era un león, hermanos. Para terminar, la predestinación puede ser la palabra que más nos hace recordar a Calvino. Calvino insistió en esta palabra, no por ser solo una doctrina, sino también por ser clave para la preservación del evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque la predestinación es una marca fehaciente de la gracia de Dios, en que los hombres solamente pueden ser salvos en base al hecho de que Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo y los ha predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Calvino creía firmemente en esto. Quitar la predestinación de la enseñanza bíblica es dejar la salvación sin una base firme. Ahora, Calvino jamás estableció los 5 puntos de la gracia. Eso fue lo que hicieron sus discípulos en el concilio de Dort. Pero este hombre creía en las doctrinas de la gracia. Se encuentran en sus instituciones, se encuentran en sus textos, se encuentran en sus sermones. Dice Calvino, nuestra necesidad de la gracia, la elección de la gracia, el precio de la gracia, la atracción de la gracia y el triunfo de la gracia nos muestran que la gracia está impregnada por completo en todos los asuntos del evangelio bíblico de principio a fin. Así que si hemos de recordar a Juan Calvino por algo, hermanos, es porque es un teólogo de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que esto está muy interesante, pero debemos parar hasta aquí. El tiempo se hizo corto. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos hombres? De un hombre como este. Hermano, todo lo que hacemos en la iglesia, todas las prácticas, todo nuestro celo, todo nuestro amor, todo nuestro compromiso, provienen de un entendimiento claro de las Escrituras. Calvino se esforzó muchos años, con todas sus capacidades intelectuales, en entender la palabra de Dios y predicarla tal cual como esta es. A diferencia del Roma, que trataba de enseñar alegorías y otro tipo de cosas, como hacen el día de hoy, Calvino se comprometió en alma y cuerpo con la predicación bíblica. Como vimos, hermanos, en el relato que les acabo de decir de estos hombres, Calvino
amaba realmente al Señor, amaba a su iglesia, cuidaba con celo